Hola, buenas, soy Raquel de Raquel Cosmética Casera, ya me conocéis. Hoy os traigo un extracto de fresa, un hidroglicerinado, aquí lo podéis ver. Y bueno, luego os diré algunas propiedades de este producto. Y el sábado, ya sabéis, tendréis un producto con este ingrediente. No me quiero enrollar más, ya sabéis, darme un like, comentar. Ya sabéis que cuando me comentáis yo enseguida os comento en cuanto puedo. Darle a seguir, suscribiros, ya sabéis que todo eso hace que mi canal, compartir, ya sabéis que todo eso hace que mi canal vaya creciendo poquito a poco. Y gracias a todo el mundo el que se suscribe. Y bueno, os dejo el vídeo y luego os diré algunas cositas. Chao. Fresas deshidratadas. Las trituramos. Agua. Glicerina. Añadimos la mezcla de agua y glicerina transparentes a la fresa triturada. Mezclamos las fresas con la mezcla de agua y glicerina. Añadimos esa mezcla a un bote opaco y oscuro. La dejamos durante 15 a 20 días mezclándola cada día. Después de filtrar, esto es lo que queda de la fresa. Esto es el extracto de la fresa. Aquí podéis ver la textura y el color que queda. Y estamos otra vez aquí, así que empiezo con las propiedades del extracto de fresa. Es antioxidante, porque lleva una alta concentración de vitamina C. Es antiinflamatorio, calma la piel irritada, es hidratante para pieles secas o deshidratadas, exfoliación suave porque lleva alfa hidroxiácidos, AHA. Elimina las células muertas de la piel, deja la piel más luminosa y suave, es aclarante de las manchas, hace un control de la grasa, mejora la textura de la piel, es un aroma agradable porque es el aroma de la fresa. Se puede incluir en cremas hidratantes, tónicos, serums, limpiadores faciales, mascarillas, exfoliantes, etc. En muchas preparaciones. Ya sabéis, el sábado tendréis una preparación con este extracto de fresa. Y no os tengo que decir nada más. Ya sabéis, suscribiros, darle a la campanita, darle un like, comentar, que sabéis que todo eso hace que el canal siga subiendo. Muchas gracias a todos los que se conectan. Y sé que me hago pesada con esto, pero es que la única forma para que sepas que os podéis suscribir y que me podéis comentar. Y nada más. Hasta el sábado. Chao. I know you told your friend you're not